Hola, en esta ocasión vamos a dibujar un mecanismo biela-manivela usando GeoGebra. Primero vamos a insertar la imagen del mecanismo que queremos dibujar para ver las dimensiones y la configuración del mecanismo. Cargamos una imagen desde el archivo y entonces podemos ver que se inserta nuestra imagen para que nos sirva de guía. Podemos ocultar los puntos que colocan a nuestra figura en el espacio de trabajo. Podemos de la misma manera reducir el tamaño de la figura. Si mostramos los puntos un momento, podemos reducir un poco el tamaño de la figura y podemos colocarla en donde nos sea más cómodo para ver. Como primer paso, podemos empezar por dibujar la manivela, que es el eslabón que mide en este caso 3 pulgadas. Vamos a colocar un punto en las coordenadas 0, 3. Colocamos también un punto en el origen para que sirva de referencia y vamos a empezar a editar nuestros objetos para dejarlos homogéneos. Vamos a colocar un color azul para los puntos y les damos un tamaño 5 como un estándar para poder identificarlos bien. Entonces vamos a cambiar el nombre al punto que hace la rotación, pero antes vamos a generar una rotación para poder hacer el efecto de la manivela. Vamos a crear ahora una rotación y queremos rotar el punto C respecto del punto D, que es nuestro origen. Antes de eso vamos a generar un deslizador que nos permita crear una variable tipo ángulo. Le llamaremos alfa, será tipo ángulo y tendrá un valor de 0 a 360 grados. Ahora ya tenemos nuestro ángulo que nos va a servir para hacer alguna animación o para mover de forma manual al mecanismo. Entonces vamos a crear ahora nuestra rotación. Seleccionamos el punto C, que es el que va a rotar, respecto del punto D. Elegimos el sentido horario y el ángulo sería la variable tipo deslizador que acabamos de crear. Damos OK, desaparecemos el punto original y renombramos al punto que acabamos de crear para la rotación. Y en el diagrama vemos que se llama B, pues le ponemos B también. Y ahora vemos cómo tiene una rotación en el sentido que queríamos. Y ya podemos seguir con el eslabón que va del punto B al punto D. Dado que se está trabajando con cuerpos rígidos, necesitamos garantizar que la distancia permanezca constante y eso se consigue con una circunferencia del tipo centro y radio. Tomamos una circunferencia centro y radio, donde el centro pues es el punto B de nuestro mecanismo y el radio tiene un valor de 8. Presionamos OK y ya tenemos listo nuestro eslabón, pero necesitamos crearlo. El eslabón termina en el punto D, que resulta ser la intersección de la circunferencia que acabamos de crear con la línea horizontal. Aquí tenemos ahora nuestro punto que será el punto D y ahora vamos a editar el punto para que tenga el tamaño homogéneo que habíamos planteado en el punto anterior. Su nombre ahora será D. Vamos a editar nuestro punto B para dejarlo igual. Solamente nos falta el color.
Y del punto que está en el origen, como vemos en el dibujo, se llama A. Lo llamamos A. El color ya está seleccionado y el tamaño también. Entonces podemos ocultar nuestra circunferencia y ahora tenemos ya más avanzado nuestro mecanismo biela-manivela. Ahora colocaremos un segmento de recta, el cual será el eslabón AB. Y un segmento de recta, que será el eslabón BD. Podemos observar cómo nuestro mecanismo ya está casi terminado y puede dar una revolución completa. Lo que nos falta es determinar el pistón, pero en este caso este pistón pues no tiene dimensiones específicas, así que lo podemos hacer de manera que se vea estético simplemente, porque el punto D pues sería en donde está articulada la biela con el pistón. Entonces vamos a ver que si nosotros movemos el ángulo, las longitudes F y G, que son las longitudes de los eslabones, permanecen constantes. Esto quiere decir que se trata de cuerpos rígidos y nuestro dibujo o simulación del mecanismo es correcta. Podemos cambiar el nombre de los segmentos para poder distinguirlos y llamarlos como se llamaría nuestro eslabón. Por ejemplo, le llamamos AB y al otro le llamamos BD. Podemos también cambiar el color y la apariencia de nuestros eslabones para hacerlos similares al dibujo. Son solamente cuestiones de estética. Tomamos el color parecido al del dibujo y le damos un grosor máximo y una opacidad máxima para que tenga una forma mucho más parecida a un eslabón. Lo mismo hacemos con el segmento BD, que sería nuestro eslabón BD, y damos un color verde como el que está en el diagrama. Y lo mismo hacemos con el grosor del trazo y con la opacidad del trazo. Ya tenemos listo nuestra manivela, nuestra biela. Ahora vamos a colocar el pistón. Simple y sencillamente tomamos un par de rectas como referencia. En este caso sería y igual a 0.5 y y igual a menos 0.5. Y ahora podemos utilizar una circunferencia centro-radio para poder terminar de dibujar nuestro pistón. Daremos como radio la unidad y ahora ya tenemos el esqueleto del pistón. Entonces vamos a generarlo a través de intersecciones. Haremos la intersección de la circunferencia con la recta y igual a 1 y también la intersección de la circunferencia con la recta igual a y igual a menos 1. Ya tenemos aquí estos puntos que nos van a servir para crear un polígono, el cual será nuestro pistón. Simplemente es una emulación, no tenemos dimensiones específicas para este eslabón que es el pistón en particular. Ahora que hemos terminado de dibujar el polígono, podemos desaparecer las rectas auxiliares, seleccionándolas, y en el lado de la vista algebraica las volvemos a seleccionar para poderlas borrar. Podemos borrar los puntos auxiliares también y los indicadores de los segmentos, o bien los segmentos que rodean a la geometría que es nuestro pistón. Ahora daremos una opacidad máxima y un grosor máximo para que tenga un cuerpo visible nuestro pistón. Podemos cambiar el color si así lo deseamos. Podemos poner en este caso un gris para no utilizar los mismos
colores de los eslabones. Si hacemos una animación, podemos ver nuestro mecanismo biela manivela moviéndose de una forma parecida a como lo haría en la realidad. La animación podemos darle un diferente comportamiento dando clic derecho sobre ella. Abrimos las propiedades y nuestra repetición sería creciente. Así tendríamos un movimiento un poco más parecido a la realidad y podemos animarlo y nos damos cuenta cómo las longitudes de los eslabones permanece constante. Se trata de cuerpos rígidos. Detenemos nuestra animación y vamos a colocar las condiciones que nos da este diagrama para poderlas igualar. Pedimos un ángulo respecto de la horizontal del segmento AB. Podemos ver que nos entrega el complemento del ángulo. Podemos utilizarlo si es que lo podemos interpretar. Si no pudiéramos utilizar el ángulo que forma con la vertical, porque a veces es un poco complicado que nos entregue el ángulo de una forma tan inmediata. Pero ya teniendo la medida de este ángulo, podemos saber que debe de medir precisamente 50 grados para que tengamos los 40 grados en el eslabón tal como se muestra en el dibujo. Ahora sí podemos colocarlo y vamos a borrar el ángulo complementario, dado que es el mismo ángulo del deslizador. Entonces este ángulo se llamará θ, vamos a renombrarlo, vamos a las propiedades y en el nombre elegimos θ. Con el fin de utilizar la misma nomenclatura de nuestro diagrama. Entonces vemos que podemos representar exactamente la misma configuración que tenemos en el dibujo. Vamos a realizar la medición de velocidades utilizando un método gráfico. A continuación, vamos a medir las velocidades del segmento BD y el segmento AB, así como la velocidad del pistón D. Y para ello utilizaremos un método gráfico, el cual para este caso es muy sencillo. Vamos a dibujar una perpendicular a nuestro eslabón AB. Dado que la velocidad de este punto siempre será perpendicular, porque tenemos una velocidad angular que está produciendo una velocidad en el punto B. Para encontrar la magnitud, tendríamos que calcular el producto cruz. Entonces, llamaremos una variable V, B mayúscula, igual al producto cruz. En el enunciado se nos dice que son 200 revoluciones por minuto, por lo tanto tendremos que calcular esa velocidad en radianes. La llamaremos omega y es igual a 2000 revoluciones multiplicados por 2pi radianes, que es una revolución, y lo dividiremos entre 60 para tener radianes por segundo. Dado que este es un vector con una componente en z, pues necesitamos construirlo como vector para poder calcular el producto cruz. Entonces la velocidad del punto B es igual a un vector de posición que vamos a crear a continuación.
desde el origen o el punto A hasta el punto B. Este vector lo llamaremos R1. Podemos renombrar este vector y será nuestro vector R1. De esta manera podemos encontrar la velocidad del punto B como el producto cruz del vector omega, que estará construido de la siguiente manera: 0, 0, omega, dado que un vector de velocidad angular tiene componentes solamente en el eje Z, y haré producto cruz con nuestro vector de posición R1. Ese sería nuestro vector de velocidad, que estaría siempre perpendicular a nuestro eslabón AB. Ahora vamos a generar este vector utilizando la línea perpendicular que trazamos anteriormente. Utilizaremos una circunferencia centro y radio que vaya del punto B y cuyo radio sea el valor absoluto o bien la norma, la magnitud del vector de velocidad. Dado que las unidades serían muy grandes comparadas con la escala de nuestro dibujo, podemos hacer un escalamiento multiplicando por 0.01 para que tengamos un círculo visible en nuestro dibujo. Si yo no hiciera eso y dejara la magnitud tal cual, entonces tendría un vector muy grande, el cual se dificultaría de visualizar. Por lo tanto, utilizaremos esa escala para poder representar nuestro vector de velocidad. Damos doble clic y podemos multiplicar por el factor de escala 0.0. Vamos a crear nuestro vector utilizando como punto inicial el punto B y punto final la intersección de la circunferencia con la recta. Dibujaremos nuestro vector y a ese vector lo renombraremos como VB. Ahora sí tendremos un vector perfectamente perpendicular al eslabón AB. Como podemos observar, la magnitud de ese vector permanece constante conforme gira nuestro mecanismo. Se nos indica en el diagrama que el sentido de giro es contrario, entonces bien pudiéramos utilizar un escalamiento por -1 para poder dirigir la velocidad al contrario. Pudiéramos hacer esto, pero nuestro vector se desplaza, por lo tanto, simplemente utilizaríamos el punto extremo contrario para nuestro vector. Podemos cambiar el color del vector si es necesario. Como podemos observar, si queremos utilizar este método gráfico, nos será más cómodo utilizar la configuración que teníamos establecida. Simplemente consideraremos al final que tenemos un signo contrario.
Vamos a cambiar el color del vector y sus propiedades para poderle dar una mejor estética y visualización. La opacidad la ponemos al máximo y un grosor razonable. Ocultamos nuestras líneas de construcción y ahora vamos a generar el vector de velocidad del pistón o bien del punto D, utilizando una recta del tipo paralelo a nuestro eje horizontal. Posteriormente utilizaremos una perpendicular para nuestro segmento BD. Esta línea la haremos coincidir con el extremo de nuestro vector de velocidad B y después utilizaremos las intersecciones. Acabamos de construir el triángulo de velocidades en el cual podemos nosotros encontrar las velocidades de los puntos B, D y la velocidad del punto D respecto del punto B. A continuación, las indicaremos en nuestro dibujo. El vector que recién creamos es el vector de la velocidad del punto D. Lo editamos de la misma manera, cambiando su color y algunas de sus propiedades básicas para una mejor visualización. Ahora crearemos el vector que va a representar a la velocidad del punto D respecto de el punto B. Ya tenemos el vector, entonces ahora daremos las propiedades correspondientes, editando el color a nuestro gusto. Para una mejor visualización. Y podemos borrar entonces nuestras líneas auxiliares de manera que las ocultemos y visualmente no generen ninguna distracción. Renombraremos el último vector que acabamos de construir como el vector de la velocidad del punto D respecto del punto B. Ya está listo nuestro triángulo de velocidades. Podemos ver que para cada uno de los ángulos o de las posiciones tenemos diferentes valores de velocidad, excepto para el vector de la velocidad del punto B, el cual es constante. Se mantiene constante en cuanto a su magnitud, aunque su orientación cambie. Si queremos visualizar los resultados, lo podemos hacer insertando un texto, pero antes podemos hacer algunos cálculos adicionales para poder visualizar los resultados completos. Podemos calcular las magnitudes de los vectores llamándolas con sus literales mayúsculas
y calculando la norma o el valor absoluto de los vectores de velocidad del punto B. Como pueden ver, se está formando una variable en nuestro espacio de vista algebraica que vamos a utilizar para después visualizarlos en forma de texto. Si no tenemos creada una variable a la cual estamos haciendo referencia, el programa nos estará pidiendo crear algún deslizador. Simplemente lo ignoramos y creamos nuestra variable de forma correcta. Si es que nos equivocamos, en este caso no había terminado de asignar. Y ya tenemos todas las magnitudes calculadas. Para el conjunto de posiciones que van de 0 a 360 grados en esta animación. Un movimiento fino se logra dando clic a la variable de tipo deslizador. Ahora visualizaremos estos resultados en un texto. Solamente nos faltaría calcular una velocidad angular, que sería de interés, que sería la velocidad angular de la biela, a la cual llamaremos omega BD, la cual es igual a la magnitud de nuestro vector de velocidad de D respecto de B, el cual ya está calculado, y lo dividimos entre la longitud de la biela, que es exactamente igual a 8, que es el segmento BD, y lo podemos escribir tal cual. Y aquí obtendremos la velocidad angular. Ahora vamos a colocar nuestro texto para poder visualizar nuestros resultados de forma general. Introducimos nuestro texto y vamos a colocar las variables de interés. Sabemos que es constante, sin embargo lo vamos a escribir para fines ilustrativos. Ahora la velocidad de la biela BD o más bien dicho, del punto D respecto de B. La velocidad del punto D. Como podemos ver, primero escribimos el texto y después el valor del objeto. El valor del texto será estático, mientras que el valor del objeto se estará moviendo conforme la simulación haga los cálculos. Finalmente introduciremos el valor de la velocidad angular de la biela BD utilizando el símbolo de omega, tal como lo llamamos en nuestros cálculos, uniéndolo entre llaves para colocar correctamente el subíndice. Buscamos el objeto omega BD y ya habremos terminado. Siempre recordando que hemos hecho un escalamiento para nuestros resultados, tendríamos que multiplicarlos por 100, cosa que se puede realizar aún después de haber declarado nuestras variables. Todos los objetos que hayamos creado
los vamos a poder volver a editar dando doble clic y ahora multiplicando por 100, que era la escala que teníamos acordada para fines de visualización. Podemos recuperar esa escala simple y sencillamente para visualizar el resultado correcto en el texto. No es necesario aquí hacer ningún cambio porque en este caso ya teníamos bien definida nuestra velocidad en términos de las magnitudes, de los vectores y además del segmento. Ahora podemos ver cómo para cada uno de los ángulos tenemos distintas velocidades para los puntos y las cuales son consecuentes con el triángulo de velocidades. Podemos hacer una animación para ver cómo se están moviendo nuestros puntos. Después pudiéramos utilizar el signo negativo para cambiar el sentido de giro de nuestra velocidad angular de entrada, la cual, como podemos ver, permanece siempre constante. Deteniendo la animación, podemos dar el ángulo que se nos requiera para poder obtener los diferentes resultados. Eso es todo, espero les haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.